Un anuncio poco convencional. Vicky Dávila, una de las candidatas presidenciales que más suena en los sectores de oposición, anunció que entre sus asesores económicos estarían Daniel Reisbeck y Axel Kaiser, dos hombres muy conocidos por sus posiciones libertarias. ¿Esto significa que estamos muy cerca de tener un gobierno libertario en Colombia? ¿Un gobierno que reproduzca las ideas de Javier Milei? Pues veamos. Para entender qué tan cerca estamos de tener un gobierno de corte libertario, debemos hacer al menos 3 preguntas. La primera, ¿acaso la llegada de 2 asesores económicos libertarios es suficiente para pensar que Vicky va a tener un programa electoral libertario? Pero incluso si es así, si creemos que efectivamente Vicky va a hacer una campaña con propuestas libertarias, habría que preguntarse, pues, qué tan posible que cuando llegue al poder, si es que lo logra, las va a materializar. Claro, la pregunta más importante de todas, ¿qué tantas posibilidades reales tiene Vicky Dávila para ser electa presidente? Arranquemos por esta última pregunta. ¿En serio Vicky tiene opciones de ganar en 2026? Voy a arrancar por los puntos a favor de su candidatura, que pues son varios. Es una mujer, lo cual suma en el contexto actual, un origen sencillo, con una carrera profesional con base en el mérito, una mujer exitosa y gran comunicadora, buena para las redes sociales, fundamental, carismática, cálida, gran reconocimiento. ¿Quién no conoce a Vicky Dávila? Su paso por los medios así lo demuestran. Y muy importante, su paso por semana es crucial. Esta es la parte más fuerte. Precisamente por los éxitos que tuvo Vicky en términos de investigación periodística de casos de corrupción que destapó durante los últimos 2 años, el pacto histórico le ha hecho un gran favor, curiosamente, paradójicamente. Digo que le ha hecho un gran favor porque la convirtió en la gran enemiga del gobierno, del petrismo. Y eso ahorita es crucial, es fundamental, porque se convirtió Vicky en un gran referente anti-Petro. Le hacen campaña de desprestigio desde la izquierda radical, la convirtieron en una candidata viable. La imagen favorable que hoy tiene Vicky en los sectores adversos, en los sectores sociales que no están representados en este gobierno, pues es muy alta debido precisamente a eso. Le ayudaron, insisto, a construir una candidatura viable los sectores de la izquierda radical, a su gran enemiga. Vaya paradojas que tiene la política. Claro, no todo es color de rosa para Vicky, también hay muchos elementos negativos que están jugando en su contra. Por ejemplo, su salida prematura de semana, que nadie entendió, o bueno, al menos yo no entendí, porque si se trataba de cuidar la ética periodística, ¿por qué justo ahora y no antes? Si esa actividad ya la venía desarrollando, esa actividad paralela entre defender unas posiciones políticas, tener un interés electoral y dirigir una revista tan importante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no esperar unos meses para posicionarse o seguirse posicionando en la opinión pública, seguir recibiendo los ataques de los muchachos petristas y quizá llegar a mitad de este año como directora de semana y luego pasar ahí sí a ser candidata presidencial? Tendrá sus razones, pero le está jugando en contra porque yo creo que sobre esto hay pocas dudas. La exposición de Vicky, sobre todo en redes sociales, que son el campo de batalla principal de estas elecciones, pues ha venido bajando como espuma desde que no tiene una portada de semana para mostrar cada sábado o cada domingo. Otro factor que depende cómo uno lo pueda leer es a favor o en contra, es el de la inexperiencia política de Vicky. Del lado negativo uno podría decir, pues bueno, ella ha estado parada desde el periodismo, ha sido una periodista e investigadora sagaz en los medios, preguntando, acusando, poniendo el dedo en la llaga. Hay que ver si estando del otro lado, no ser la que investiga ni la que pregunta, sino a quien le preguntan y a quien investigan, pues si ahí se va a mover también como pez en el agua. Eso es todavía una incógnita que vamos a ir respondiendo durante los próximos meses. Esa inexperiencia le jugará a favor o en contra. El no tener estructuras partidistas, lo mismo. Pues a ver, uno podría decir, no, como no tiene al centro democrático, se va de su lado o a otro partido similar, pues se va a poder posicionar como una outsider, lo cual le agrada, como podría agradarle a los electores el asunto de la inexperiencia, de no ser una Roy Barrera, sino de ser una persona sencilla, auténtica, espontánea.
Pero también podría decirse que en algún momento de la carrera quizá se quede sin gasolina, porque esto es un maratón, esto no es una carrera rápida, falta mucho tiempo y quizá las estructuras políticas le hagan falta en algún momento, por ejemplo en la segunda vuelta presidencial, donde se podría definir por pocos votos. Entonces, depende cómo uno lo vea, pero también podría considerarse un punto en contra de las posibilidades reales que tiene Vicky Dávila de ser presidenta. Pero con todo esto, con todos estos elementos negativos, positivos, pues hoy, a la fecha, yo creo que no hay ninguna duda de que la candidata con mejores opciones en los sectores políticos de la derecha y la centroderecha, pues es Vicky Dávila. De hecho, acaba de salir una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, sí, asterisco, fue contratada por la revista Semana, que dirigía Vicky, pero con todo y eso, pues dobla en intención de voto en una eventual consulta de la derecha al segundo, que es Germán Vargas Lleras. El entusiasmo que ha generado la candidatura de Vicky, pues no lo ha generado ninguna de las otras hasta ahora, y eso la pone en primer lugar por este carril, por el carril de la derecha. Ahora bien, pues hay que tener en cuenta que ahí se va a encontrar con otras rivales, en este caso Claudia López, cuando la disputa no sea por la hegemonía en la derecha, sino por la hegemonía en el antipetrismo o en la alternativa al petrismo, que seguramente, créanle ustedes o no, Claudia López también va a intentar mostrar o representar de manera camaleónica, en mi opinión, pero aún así, Vicky Dávila seguramente para llegar a la segunda vuelta presidencial tendrá que derrotar a Claudia López, que ella sí que tiene un gran recorrido político y burocrático y le lleva muchos kilómetros por delante en esa carrera, en ese campo a Vicky Dávila. Así que la cosa no es tan sencilla como parece, pero digamos para concluir que si hay una candidata viable en la derecha colombiana o en la centro derecha es Vicky Dávila, así que no tiene una probabilidad despreciable de llegar a la presidencia. No sé si del 20 o el 30%, pero diría que hoy es una probabilidad significativa. Pero al margen de si Vicky llega o no llega a ser presidente, esa respuesta por supuesto que no la tengo. Uno sí se puede preguntar, a ver, ¿Vicky sí va a presentar un programa libertario? Porque, cierto, contrató a 2 asesores libertarios de alto perfil. Daniel Reisbeck, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, fundador del Movimiento Libertario de Colombia, y por el otro lado Axel Kaiser, un chileno, un intelectual que es conocido en las redes sociales, en círculos académicos, quizá no tan conocido para el público en general, pero digamos unos libertarios de pura cepa. Pero basta con esos 2 personajes en la campaña asesorando a Vicky en el ámbito económico para creer que va a ser una campaña libertaria. Muchas dudas al respecto por varias razones. Bueno, el libertarismo no es solamente una doctrina económica, no se refiere únicamente a lo económico y pues eso de solamente unos asesores económicos que hagan un programa libertario, pues bueno, quizá en otros ámbitos y en otros aspectos no económicos no tengamos un programa tan libertario. Y lo segundo es, pues, ¿quiénes son estos asesores? Axel Kaiser sí tiene una gran reputación, un prestigio bien ganado por su trabajo en lo que llaman la batalla cultural, la batalla de ideas. Sin embargo, pues no necesariamente es el más conocedor de Colombia. De hecho, pues uno podría preguntarse cuáles son los vínculos de Axel Kaiser con Colombia antes de llegar a la campaña de Vicky. Seguramente ha participado en un par de eventos gremiales, en algunos medios de comunicación, pero no sabemos muy bien qué tanto Axel conoce los problemas de Colombia, porque sí, es importante defender las ideas genéricas, los principios filosóficos libertarios, pero además de eso hay que ser especialista en los problemas colombianos, porque nuestros países tienen muchas cosas en común en América Latina, pero también muchas particularidades. El conocimiento de Axel sobre la economía, sobre los problemas, sobre las cosas puntuales que viven los colombianos, pues por lo menos es dudoso. Y también es dudoso, pues la solidez, o es dudosa la solidez de el arraigo de Axel con Colombia o hacia Colombia, porque aquí no necesitamos figuras en una campaña política que estén solamente por razones comerciales, que es válido, que es legítimo,
como si fuera una transacción de un consultorio y una empresa. Eso es importante, por supuesto, no tiene nada de malo, pero también es fundamental que sea alguien que tenga, como dicen los gringos, skin in the game, o sea, que esté profundamente convencido y profundamente necesitado de la transformación de Colombia, que Colombia sea su plan A, B, C y D. Ese tipo de convicciones profundas para asumir los costos personales, las batallas que se requieren dar para traer la agenda libertaria a Colombia, pues no son sencillos, no son fáciles de asumir. Y si tenemos unas personas dentro de la campaña que tienen un pie en Colombia y un pie fuera, pues es complicado saber si cuando llegue el momento de dar esas batallas, pues no se van a ir o no van a abandonar el barco. Y ahí tengo muchas dudas al respecto. Sobre Daniel Raisbeck, pues sí, es una persona que conoce mucho más Colombia, por supuesto, que ha estado más al tanto de los problemas locales, que no vive hace varios años en el país, que está en un instituto, en un centro de pensamiento muy importante de Estados Unidos como el Cato Institute, pero pondría la misma interrogante. ¿Van a ser suficientemente o están suficientemente convencidos estos dos asesores, estos dos alfiles libertarios en la campaña de Vicky para defender, cueste lo que cueste, unas ideas y un programa? Esperemos que sí, pero hay muchas dudas, honestamente, al respecto. Ojalá que sea el caso, que efectivamente su compromiso vaya más allá pues, de una transacción comercial y sea un asunto de largo plazo, porque es que escribir un programa libertario, defenderlo en el medio de una campaña donde va a haber otra gente de otras visiones políticas que le va a decir otras cosas a la candidata, defender ese programa es muy difícil, es una tarea que requiere tenacidad y compromiso. Ahí es donde tengo dudas, con apenas 2 personas, en un caso como el caso del chileno Axel Kaiser, no tiene un conocimiento profundo de la realidad de Colombia, y que tampoco tiene un compromiso pues aparentemente sólido, unos lazos suficientemente sólidos con el país, pues qué tan posible es que se construya de esa forma un programa de verdadera inspiración libertaria. Vamos a ver, ojalá que así sea, ojalá que se den las condiciones. Pero además queda otra pregunta, imaginémonos que Vicky y sus asesores sí presentan un programa libertario que además ganan las elecciones. Estoy haciendo muchos supuestos. La gran pregunta después sería, ¿va a ser capaz Vicky y su equipo de aplicar este proyecto libertario? Porque déjenme decirles, no es para nada en lo absoluto algo sencillo. Todo lo contrario, es muy doloroso en el corto plazo. Vean lo que está ocurriendo en Argentina. Recortar entidades estatales significa, y recortar el gasto público significa dejar a gente sin trabajo, gente que no va a estar para nada contenta, gente que además tiene poder de influencia en la sociedad, poder económico en muchos casos, si estamos hablando de contratistas, sectores que van a salir perdiendo, que van a perder el cobijo, sectores que se van a desregular y va a haber actores que pierdan. Esto es algo que necesita una gran convicción, empezando por la líder del proyecto, que es Vicky Dávila. Y ahí va mi interrogante final, porque en el caso de Raisbeck y de Kaiser yo no dudo que sean libertarios. En el caso de Vicky me genera algo más de cautela. En realidad Vicky tiene convicciones profundas sobre que el camino es la desregulación, es la reducción del Estado, es ampliar las libertades económicas, es permitir la competencia en el sector privado. ¿Ese es en realidad el pensamiento de Vicky o estamos sencillamente frente a un acercamiento más bien oportunista a unas ideas porque están de moda por el fenómeno Milei? Ahora bien, yo creo que eso es preferible a nada y eso ya es un gran avance, incluso si no hay unas raíces muy profundas en las ideas, pues al menos ese acercamiento es muy positivo, pero para aplicar un verdadero programa libertario, desregulador, de reducción del Estado, digamos, para crear y para ejecutar un programa de verdad libertario, no digamos una socialdemocracia moderada o razonable, sino un programa de verdad libertario, se necesita estar muy convencido, diría yo, un poco loco porque es muy difícil. Veamos el caso de Milei. Bien, pues no creo que este sea el caso de Vicky. Creo que todavía es un poco superficial su aproximación a las ideas.
pero eso no significa que no se vaya a lograr. Era muy, muy difícil que se lograra en Argentina y lo están logrando. Es muy, muy difícil que se logre en Colombia. Esperemos que Vicky y su equipo lo puedan hacer.